Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta clase vamos a estar hablando de funciones polinómicas, cómo calcular la raíz, la ordenada al origen, cómo plasmar esos datos en el eje cartesiano, terminar de graficar y luego analizar. Bueno, vamos a comenzar por la definición. Una definición que vamos a encontrar frecuentemente de función polinómica son las siguientes. Si está factoriada, va a tener esta estructura. F de x es igual a por x menos x1, por x menos x2, por x menos x3, hasta llegar a un factor enésimo, x menos x sub n. Y si no está factoriada, va a ser de esta forma. A por x a la n más b por x a la n menos 1 más c por x a la n menos 2. Fíjense cómo los exponentes van descendiendo de una unidad en una unidad hasta llegar al término lineal, que es d por x, más el término independiente, que es la e. Así que cualquiera de estas dos presentaciones de función polinómica podemos encontrar. Vamos a hablar de cómo calcular las raíces de una función de este estilo. La respuesta va a depender de si el polinomio está factoriado o no está factoriado. Si está factoriado, las raíces son los números que encontramos en el interior del paréntesis, con una observación. Estos menos que están por acá corresponden a la fórmula, no son menos de las raíces. Con lo cual uno podría decir, simplificando la cuestión, que el conjunto de ceros van a ser los números que encontramos en el interior del paréntesis, siempre y cuando la x tenga coeficiente principal 1, y opuestos, ¿sí? Entonces, en este paréntesis veíamos menos x1 y acá notamos x1 positivo, o sea, siempre opuestos porque el menos es de la fórmula. ¿Qué pasa si el polinomio no está factoriado? Bueno, hay que factoriarlo. ¿Qué recursos vamos a utilizar para factoriarlo? Bueno, el que corresponda al caso con el que estemos trabajando. En algunos será preciso utilizar factor común y combinarlo con algún otro método. Puede ser por grupos, diferencia de cuadrados, trinomio de segundo grado. A esto me refiero con la fórmula de Bhaskara, ¿sí? La fórmula resolvente. O el teorema de Gauss, que lo aprendimos recientemente. ¿Cuántas raíces tenemos que encontrar? Bueno, esto lo voy a destacar bastante porque trajo bastantes inquietudes en la clase pasada. Y una función polinómica puede tener tantas raíces reales como exponente mayor. O sea, puede tener la misma cantidad de raíces que el exponente o menos. Si todas son reales, va a coincidir con el exponente. Pero si no todas son reales, vamos a tener menos. Pero nunca un número superior al grado, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro. ¿Cómo hacemos para encontrar la ordenada al origen? Bueno, esto también es fundamental y va a depender de si la función está factoriada o no. Si está factoriada, hay que reemplazar a x por 0. Es una cuenta muy sencilla. Y si no está factoriada, va a coincidir la ordenada al origen con el término independiente. Les voy a presentar un ejemplo para que podamos ver cómo se realizan estos procedimientos. Seguramente van a estar de acuerdo conmigo si decimos que en este ejercicio que les muestro en el pizarrón tenemos que aplicar en un primer momento factor común x para poder factoriar. Entonces, la x está repetida en todos los términos y en el interior del paréntesis nos va a quedar esto, ¿sí? Ahora, lo que está en el interior del paréntesis lo vamos a tener que factoriar más. ¿Y cómo hacemos? ¿Puedo aplicar la fórmula de Bhaskara? No, porque ese polinomio es de grado 3. Bhaskara me sirve para grado 2. Entonces, ese método no lo podemos utilizar. Vamos a utilizar el teorema de Gauss, que es lo que aprendimos en la clase pasada. Voy a ir con otro color, voy a escribir en una parte de cálculos auxiliares, teorema de Gauss, y vamos a escribir la lista de posibles raíces. La lista de posibles raíces va a salir de los divisores del término independiente, que son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Todo eso dividido los divisores del término independiente, que el término independiente es 5. ¿Cuáles son los divisores de 5? 1 y 5. Bien, ahora vamos a hacer la combinación entre los divisores del numerador y del denominador. Cuando divido
toda esa cantidad de divisores por 1 me devuelve sí mismo. Entonces, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12. Luego, al dividir por 5, obtenemos más menos 1 quinto, más menos 2 quintos, más menos 3 quintos, más menos 4 quintos. Voy a mejorar la escritura por acá. Más menos 6 quintos y más menos 12 quintos. Ahora ustedes me dirán, Janel, esta cantidad de posibles raíces es un montón. Sí, pero piensen en lo siguiente. Existen infinitos números. O sea, el conjunto de los números reales es denso. Tenemos infinitos números. Entonces, el teorema de Gauss de las infinitas posibilidades nos acota a estas opciones. Entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista, bueno, no es tan tremenda la cuestión. ¿Cómo avanzamos? Bueno, ahora avanzamos con Ruffini. Y si recordamos, el polinomio con el que estamos trabajando, que es este, es de grado 3. Así que con viento a favor vamos a estar encontrando 3 raíces reales. Voy a escribir los coeficientes y bajo la pantalla porque me quedo sin lugar. 5 positivos, 7, menos 28 y menos 12. Bajo la pantalla porque necesito más lugar. Y empezamos. Voy a empezar probando con 2. A ver qué sucede. Entonces el primer coeficiente baja, paso por el costado multiplicando, esto me da 17. Entonces 17 multiplicado por 2 nos da 34. Si a 34 le resto 18 nos da 6. 6 por 2 es 12. Tengo, muy bien, resto 0. Tengo que probar con otra más. Voy a probar con menos 3. El primer coeficiente baja, paso por el costado multiplicando, esto me da menos 15. 17 menos 15 es 2 y 2 multiplicado por menos 3 es menos 6. Bien, avanzo. Y voy a probar con menos 2 quintos. Entonces el primer término baja, paso por el costado multiplicando, esto me da menos 2 y obtengo 0. Entonces, ¿cómo queda el factoreo de la función? Voy a ver si puedo achicar la vista un ratito nada más. Ahí está, para poder escribir lo que tengo que escribir. El factoreo de esta función nos va a quedar x por x menos 2, porque 2 es la primera raíz, por x más 3, porque menos 3 es la segunda raíz, por x más 2 quintos, porque menos 2 quintos es la tercera raíz del polinomio. Ahora, voy a escribir el conjunto de ceros y acá pongan atención porque esto es muy importante. Como pudieron ver acá, sacamos factor común x. Cada vez que sacamos factor común x significa que 0 es raíz también, porque es lo mismo tener x que tener x menos 0 o x más 0, ¿no es cierto? Entonces, 0 cuenta como raíz y como el polinomio original es de grado 4, justamente tener 0 como raíz completa las 4 raíces que tendríamos que encontrar trabajando en el conjunto numérico de los números reales. Las 3 que encontramos con Ruffini más 0 que sale del factor común que hicimos en un comienzo. Voy a escribir las raíces, siempre se escriben de la más chica a la más grande, entonces es menos 3, menos 2 quintos, 0 y 2. Acá yo les voy a escribir 0 es raíz. Les voy a mandar este apunte para que lo puedan tener a mano. Y bueno, acá tenemos todo el desarrollo. Nos queda pendiente la ordenada del origen, ¿sí? La ordenada del origen se consigue reemplazando x por 0 en el caso de que esté factoriado, o también viendo el término independiente en el caso que no esté factoriado. Entonces, si miramos el polinomio original, como podemos ver, no está factoriado. ¿Cuál sería el término independiente? Y, ¿no es cierto que no está? Y si no está, sería más 0.
Además, siempre que les dé a ustedes 0 como raíz también es ordenada porque intersectan al eje de las X y al eje de las Y. Entonces, ordenada al origen. Y igual 0. Bueno, vamos a plasmar toda esta información al eje cartesiano que tengo por acá. Tenemos 0 de raíz, lo voy a marcar. Después tenemos menos 3 y menos 2 quintos. Menos 3 lo tengo por acá. Y ¿cuál es la expresión decimal de menos 2 quintos? Bueno, es menos 0,4. Entonces es importante ahí tenerlo en forma decimal para poder graficarlo bien. Y después la otra raíz es 2. Ahora, las funciones polinómicas son curvas. Se nos presenta la inquietud de saber si la curva viene de abajo o si viene de arriba. ¿Cómo respondo eso? Bueno, sepan que tenemos que hacer un cálculo. ¿Cuál es el cálculo que tenemos que hacer? Voy a bajar esto. Y el cálculo que tenemos que hacer se trata de elegir un número que corresponda al intervalo en el cual queremos saber si la función es positiva o negativa y a partir de ahí ver cuánto nos da, con qué signo especialmente. ¿A qué estoy haciendo referencia? Bueno, yo recién les dije si la función viene de arriba o viene de abajo. Bueno, vamos a tomar un número que esté a izquierda de la raíz. Nuestra raíz es menos 3. ¿Cuál podría ser un número que esté a izquierda? Bueno, podría ser menos 4, menos 5, menos 10, cualquiera. Yo voy a tomar menos 10. Y voy a trabajar con esta expresión. Me la voy a copiar. La bajo. La voy a pegar. Así la tenemos a mano. Y esta la voy a bajar. Ahí está. Voy a estar reemplazando menos 10 en cada lugar donde dice X. Pero me voy a fijar el signo más que nada, ¿sí? Miren cómo lo voy a hacer de una forma muy fácil. Si este término que dice X lo tengo que reemplazar por menos 10, tengo un factor negativo. Si acá tengo que reemplazar por X, me queda menos 10 menos 2, es menos 12. Entonces tengo otro factor negativo. Si acá tengo que reemplazar por X, me queda menos 10 más 3, eso es menos 7. Tengo otro factor negativo. Y si acá reemplazo por menos 10, bueno, menos 10 más 2 quintos, tendríamos que hacer el cálculo, pero va a prevalecer el resultado negativo. Ahora, ustedes van a poder ver que el producto entre 4 factores negativos es positivo. Entonces no me importa qué número me va a dar finalmente, me importa el signo del resultado, va a ser positivo. Como va a ser positivo, eso quiere decir que va a venir de arriba. Entonces, va a venir de arriba y va a llegar hasta la raíz. Ahora, se nos presenta la disyuntiva de qué sucede luego, si será que baja o si será que sube nuevamente. Para responder esa pregunta vamos a tener que elegir un número que esté dentro de ese intervalo, dentro de esas dos raíces. Es decir, dentro de menos 3 y menos 0,4, que era la otra raíz que teníamos por ahí. Voy a elegir menos 2, entonces reemplazo. Menos 2, estoy acá, el primer factor es negativo. Después cuando reemplazo acá me queda menos 2, menos 4 es negativo. Cuando reemplazo acá me queda menos 2 más 3. Ahí ya me da positivo porque me da 1. Y acá me da menos 2 más 2 quintos es negativo. Entonces, tengo la multiplicación de 3 factores negativos y uno positivo. El resultado va a ser negativo también. Si a ustedes les cuesta esta parte, hagan todo el cálculo con la cuenta y con los números y bueno, de lo que obtienen les va a importar el signo, pero si les cuesta este procedimiento para hacerlo mental, bueno, no hay problema, pueden hacer todo ese paso intermedio. Entonces, ¿qué sucede entre estas dos raíces? La función va a estar para abajo porque me dio negativo y ahí llego a la otra raíz, ¿sí? Se nos presenta la misma disyuntiva en el otro tramo, que es el tramo que va desde menos 0,4 hasta 0. Elijo un número que viva en el medio. ¿Cuál podría ser un número que viva en el medio? Menos 0,1, por ejemplo.
Bueno, reemplazo acá. Menos 0,1 es negativo. Acá, menos 0,1 menos 2 es negativo también. Acá, menos 0,1 más 3, ahí ya cambia la cosa, me da positivo. Y acá, menos 0,1 más 2 quintos, ahí da positivo. Entonces, la multiplicación entre dos factores negativos y dos positivos es positiva. Entonces, eso quiere decir que la función va para arriba. Va para arriba. ¿Y hasta dónde va para arriba? Bueno, uno podría hacer esta parte de la curva también, ¿no es cierto? Pero, en este caso, como eso se calcula a partir de derivadas, porque es el cálculo de máximos o mínimos de una función, entonces vamos a subir hasta donde puedan hacerlo ustedes y bajar hasta donde puedan hacerlo ustedes. Los cálculos exactos lo veremos en la unidad de derivadas. Se nos presenta la misma disyuntiva desde 0 hasta 2. Entonces, fíjense que la función puede hacer esto o la función puede hacer esto. ¿Cómo sabemos el comportamiento? Bueno, eligiendo un número que esté en el medio de 0 y 2, que podría ser 1. Entonces, la imagen de 1, reemplazo acá. Voy a borrar esto. Reemplazo acá. 1 por, reemplazo acá. 1 menos 2 es negativo. Y 1, lo cambio, esto que escribí adelante, es positivo. Vengo por acá. 1 más 3 es 4, positivo. 1 más 2 quintos es positivo. El producto entre tres factores positivos y uno negativo es negativo. Entonces eso quiere decir que la función, no estoy pudiendo borrar esto que anoté, ahí está. La función va a ir para abajo. Entonces va a venir como una U hasta llegar a la otra raíz, ¿sí? Y nos queda un último cálculo que es para averiguar qué pasa desde 2 en adelante, si la función hace así o si la función va para abajo. Entonces tomo un número que esté a partir de 2, por ejemplo 10 voy a tomar. Bueno, tomo 10 y lo que vamos a hacer es reemplazar. F de 10 es igual, el primer factor es positivo, después 10 menos 2 es positivo también, 10 más 3 es 13, es positivo también, y 10 más 2 quintos es positivo también, más. Eso quiere decir que la función sube, ¿sí? Muy bien. ¿Y ahora cómo hacemos para hacer el estudio de positividad, negatividad y demás? Bueno, muy sencillo, porque eso ya lo sabemos de otras funciones que hemos analizado. Cuando hablamos de la positividad, en este caso, tenemos desde menos infinito hasta menos 3. Después la función vuelve a ser positiva desde menos 0,4 hasta el 0. Y vuelve a ser positiva desde 3 a más infinito. La negatividad, tenemos dos partes en la negatividad, porque sería como esta U y esta, ¿sí? Entonces, sería desde menos 3 hasta menos 0,4 y la unión desde 0 hasta 2. El crecimiento y el decrecimiento, justamente como los valores máximos y mínimos se van a calcular a partir de las derivadas, bueno, no lo vamos a poder decir en este tipo de funciones por el momento, ¿sí? Pero bueno, ya indicamos la ordenada al origen y las raíces. Avanzamos. ¿Qué pasa si la función está factoriada? Si la función está factoriada es muy sencillo poder decir las raíces porque son estos valores con el signo cambiado. Entonces, una raíz es menos 3, la otra raíz es 1 y la otra raíz es 4. Si bien este es un polinomio de grado 4, porque acá tengo un cuadrado de binomio más otros dos por acá, me da de grado 4, esta raíz está repetida, entonces cuenta como la cuarta raíz, nuevamente 1, pero la escribo una vez. La ordenada del origen. La ordenada del origen se calcula reemplazando a x por 0, entonces sería f de 0. Y en la fórmula cada vez que aparece la x escribo 0. Entonces me va a dar 3 por menos 1 al cuadrado por menos 4. Y esto nos va a dar de resultado menos 12, ¿sí? Bien.
Vamos a graficar todo esto que estamos hablando. Tengo de raíces menos 13, menos 3, 1 y 4. Y de ordenada al origen tengo menos 12. Acá lamentablemente el eje cartesiano no me alcanzó. Y vamos a poner que esto es menos 11 y esta es menos 12. Y aquí mismo vamos a hacer nuestra ordenada al origen. Bien. Ahora, fíjense que entre la raíz que está ubicada entre menos 3 y 1 hay un camino obligatorio porque necesariamente tiene que pasar por la ordenada al origen. No podría ir para arriba. Ahora la disyuntiva se nos presenta en qué hay antes de menos 3, o sea, si la función hace esto o hace esto. ¿Qué hay después de 1 y después de 4? Para responder eso, nuevamente vamos a tener que hacer los cálculos que yo les mencionaba anteriormente. Elegimos un número que esté a la izquierda de la primera raíz, que es menos 3. ¿Qué número voy a elegir? Voy a elegir menos 10. Menos 10, y cada vez que aparece la x en esta fórmula, voy a reemplazar por menos 10. Menos 10 más 3. Menos 10 menos 1 al cuadrado y menos 10 menos 4. De acá nos importan los signos. Menos 10 más 3 es menos 7, negativo. Menos 10 menos 1 es menos 11, pero como está al cuadrado es positivo, ¿se acuerdan? Todo número elevado a potencia par es positivo. Menos 10 menos 4 es menos 14. El producto de dos factores negativos y uno positivo me da positivo. Eso quiere decir que la función va a estar viniendo de arriba. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa entre 1 y 4. Voy a elegir otro número, por ejemplo el 2, y vamos a reemplazar. El reemplazo sería 2 más 3, 2 menos 1 al cuadrado y 2 menos 4. Por acá nos va a dar 5, es positivo. Por acá está elevado al cuadrado, no importa cuánto me dé, es positivo. Y por acá es negativo. El producto entre dos factores positivos y uno negativo es negativo. Eso quiere decir que va para abajo. La función va a ser así. ¿Está bien? Acá me salió medio impreciso. Voy a repetirlo porque si no podría entenderse que hay otra raíz. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa desde la raíz que sigue en adelante? Bueno, vamos a tener que hacer otro cálculo. Ese otro cálculo lo voy a hacer con 10. Entonces reemplazo. Sería 10 más 3 es positivo. 10 menos 1 al cuadrado es positivo. Y 10 menos 4 es positivo también. El producto entre tres factores positivos es positivo. Así que la función aumenta. ¿Cómo hago para escribir la positividad y la negatividad? Bueno, vamos a escribirlo. Voy a estar cambiando de color. Y me corro. Bien. La positividad va a ir desde menos infinito hasta la raíz, que es menos 3. Y después voy a estar retomando desde 4 en adelante. O sea, tengo dos partes que cuentan para la positividad, que son esas dos. Y después, para la negatividad, tengo que hacer este tramo y este tramo. Van a ir separados. Entonces, desde menos 3 hasta 1 y unión desde 1 hasta 4. Bueno, hasta acá estos ejercicios. Hay un detalle que me interesa mostrar de un caso que van a tener que estar resolviendo. Y es este. Lo voy a explicar en forma sintética. Fíjense que en estos paréntesis que tenemos acá, bueno, son distintos que, por ejemplo, el último. Los primeros dos son distintos del último. ¿Por qué? Porque en el último el coeficiente que acompaña a la x es 1 y en los otros no. Entonces vamos a tener que igualar a 0 para encontrar cuál es la raíz. Despejo y nos da que una de las raíces es 3 medios. Y de acá continuamos resolviendo, despejando. Tenemos que dividir. Entonces, fíjense cómo nos quedan las tres raíces. De acá sacamos que es 4 de este paréntesis. Entonces, tengo tres raíces, que una es 3 medios,
la otra es 3 y la otra es 4. A partir de ahí hacen lo mismo, ¿sí? Calculan la ordenada al origen y grafican. Pero me interesaba mostrarles cómo se calculan las raíces cuando sucede esto precisamente, que el coeficiente que acompaña a la x no es 1. Bien, cualquier duda nos estamos hablando por mail o nos vemos el jueves en la clase.